hasta que se ponga el sol. Que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Tu amor es grande, eres paciente y bondadoso es su corazón. Por todo lo que has hecho yo seguiré cantando. 10,000 razones para alabar. Que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Y que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Su nombre alabaré. Su nombre alabaré. Hola amigos, yo soy Jorge Mario López y hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes un tema que sé que será de bendición. Vamos a hablar de las voces que escuchamos. Y por supuesto que todo el tiempo, todo el día estamos escuchando voces y desde que somos muy pequeños. Pero para poder hablar de este tema, ¿qué tal si primero le pedimos a Dios que sea Él que nos guíe en este estudio? Así que cierra allí tus ojos, no dejes que nada te distraiga y vamos a pedirle a Papito Dios que nos oriente en esta temática. Padre, muchas gracias por estar aquí. Padre, te pedimos que nos guíes, nos des sabiduría, nos orientes y sea tu voz hablando en esta mañana. En el nombre de Jesús tomamos autoridad sobre toda distracción y te pedimos que todo lo que digamos sea para la gloria y honra de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ahora sí estamos listos para que hablemos de las voces que escuchamos. Y lo primero que quiero que analicemos es que desde pequeño, cuando se es bebé, empezamos a escuchar voces. Y aunque hay una etapa de silencio, un periodo más o menos de 6 meses, es en ese tiempo en que cuando somos bebés estamos empezando a almacenar esas voces de papá, de mamá, del entorno, del mundo, de los hermanitos, de los tíos, etcétera, que nos empiezan a decir cantidad de cosas. Y esas voces se van a convertir, esas palabras se van a convertir en pensamientos. Miren cómo todo comienza con la palabra, con la voz que escuchamos. Y así mismo fue en el Génesis, la historia que todos conocemos. En el principio, Adán y Eva habían escuchado la voz de Dios y de la voz de Dios habían recibido todo lo que sabían. Pero en el momento de la tentación, cuando la serpiente astuta le habló a Eva y ella le prestó atención a la voz, observemos lo que pasó. En primera instancia ella sabía muy bien que sí podía comer de todos los árboles, y cuando la serpiente trató de engañarla, ella le dijo: no, de todos los árboles podemos comer. O sea que ella sí sabía, había tenido una revelación, pero luego dudó. Ante la insistencia de la serpiente, dudó. Las voces que escuchamos tienen tanto poder sobre nosotros, tienen la capacidad de influenciarnos si se lo permitimos, si no estamos advertidos. Y miren ahora cómo estamos, todo por haber escuchado esa voz. Lo mismo le pasó a Abraham con su esposa Sara. Abraham esperaba una promesa, había escuchado la voz de Dios, tenía la promesa del Padre eterno. Sin embargo,
Cuando empezó a pasar el tiempo, decidió escuchar otra voz. Quizás con buenas intenciones. La voz de Sara le hizo una propuesta y él se permitió escucharla. Le prestó atención. Debido a haber prestado atención a esa propuesta, hoy la humanidad aún sufre las consecuencias. Miren lo importante que es que identifiquemos las voces que escuchamos. Todo el tiempo estamos escuchando voces. Y quizás usted dirá, bueno, pero una palabra, una voz, lo que parece ser simplemente un sonido, no tiene tanta energía como para afectarnos. Claro que la tiene. ¿Cuántas veces nos han dicho algo tan fuerte, no por el tono, no por el volumen, sino por el contenido de la emoción o del significado que tenía, que le hemos dicho a la otra persona, me hieres con lo que me dices? Y por supuesto, ni siquiera nos tocó, ni siquiera puso una mano, un dedo sobre nosotros, pero la palabra tiene tal poder y tal energía que puede crear convicción y crearnos incluso dolor, incluso llevarnos al sufrimiento. Por eso es tan importante que le prestemos atención a las voces que escuchamos. ¿Qué voces estás escuchando tú? Quizás hoy, quizás llevas un tiempo escuchando la voz de la desesperanza, la voz de la incertidumbre que te dice que todo va de mal en peor. Quizás estás escuchando la voz de la enfermedad que te dice que te va a vencer, que tu tiempo se está acabando. Quizás estás escuchando la voz de la escasez que te dice que viene pobreza, que hay dificultades y que empiezan esas voces a querer plantearnos una verdad, pero que realmente no es la voz que debemos escuchar. Ni la voz de la enfermedad, ni la voz de la pobreza, ni la voz de la escasez, ni la voz de la duda, ni la voz de la incertidumbre, ni todas esas otras voces negativas que nos tratan de decir, no puedes, tú no eres capaz, tú no lo mereces, tú no eres digno. ¿Sabes? Ninguna de esas voces viene de parte de Dios. Ninguna de esas voces viene de parte del Espíritu Santo, que es la persona más tierna de la Trinidad y que siempre nos va a hablar con una voz de amor. La voz de Dios es una voz de amor. La voz del Padre es precisamente eso, la voz de un Padre amoroso. Para ponernos más en contexto y entender la capacidad que tiene la palabra y las voces que escuchamos, vamos a un pasaje que todos conocemos, David y Goliat. Estaba todo el ejército de Israel, hombres de caballo, hombres de espada, hombres de lanza, hombres de escudo, hombres valientes y fuertes, amedrantados por un hombre más alto, más grande, que toda la guerra que les estaba haciendo, la hacía con la palabra. Les decía desde lejos, a ver quién es capaz. Los amedrentaba con su ironía, con su sarcasmo, con sus palabras. Y todos le habían prestado atención a estas palabras, al punto que estaban asustados. Tenían miedo. Y la batalla ni siquiera había empezado en el campo, pero había una guerra basada en las palabras. Hoy en día es igual. El enemigo susurra a nuestro oído, a tu oído y a mi oído, palabras de desánimo. Mentiras que parece que tuvieran un tonito de verdad, que parece que tuvieran algo de cierto, pero que en últimas son una mentira, porque Él es mentiroso y padre de mentira y siempre busca engañarnos. Pero llegó David, un joven que había tenido una conversación íntima con Papito Dios, una conversación íntima con el Padre, un joven que sabía quién era Dios y que sabía que Dios iba a estar con él, que conocía la identidad del Padre y que estaba seguro de sí mismo porque había escuchado la voz de Dios. Y cuando sale a la batalla contra Goliat, la guerra también es de palabras, no es física, no hay un enfrentamiento físico inicialmente. Goliat lo humilla con sus palabras, lanza palabras de desánimo, lanza palabras que son mentiras. Pero David, el rey, el que sería el rey David, también usa la palabra y le dice, yo vengo en el nombre del Dios de los ejércitos y hoy te venceré. ¿Qué tal si nosotros dejamos de escuchar las voces del mundo que nos rodean y empezamos a escuchar la voz de Dios, la voz del Padre? ¿Qué tal si nos damos la oportunidad de escuchar la voz que realmente importa? Vayamos a ese pasaje donde Jesucristo es tentado en Lucas 4 y nos revela algo supremamente valioso. Nuevamente nos dice, no solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Estás escuchando la palabra de Dios? Si no estás alimentándote frecuentemente, así como comemos físicamente 3 veces al día, incluso más porque a veces picamos por allí, si no lo estás haciendo con la palabra de Dios, con la alabanza, con las canciones, con las predicaciones como esta, que te traen esperanza, que te dan palabra verdadera, te vas a debilitar, te vas a sentir débil en tu fe, te vas a sentir débil en tu creencia, en tu teología, y vas a flaquear. Necesitamos escoger las voces que escuchamos. Una frase muy sabia dice que no podemos impedir que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos impedir que hagan nido en ella. Lamentablemente muchas voces nos quieren desanimar, a veces incluso voces de personas que nos aman y que con buenas intenciones nos dicen cosas porque no saben exactamente lo que están diciendo. No es su culpa, pueden ser usados incluso por el enemigo, pero nos pueden estar desanimando. ¿Qué tenemos que hacer? Enfocarnos en la palabra de Dios. Jesucristo nos enseñó a través de su Espíritu Santo, por medio de Pablo, que debemos poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Yo me atrevería a parafrasear ese versículo y también decirles que tenemos que poner nuestros oídos en la voz de Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y escuchar solo su palabra, decidir escuchar y escoger solo la palabra de Dios, esa palabra que nos trae esperanza, esa palabra que nos anima, esa palabra que nos trae fe, porque no solo de pan vivirá el hombre. Necesitamos alimentarnos con la palabra correcta, necesitamos decidir consciente y deliberadamente escuchar frecuentemente la palabra de Dios. Y tengamos en cuenta algo, la palabra no se queda allí, las palabras se convierten en pensamientos, los pensamientos otra vez se verbalizan. Por eso, cuando David peleó con Goliat, él no salió simplemente pensando, lo voy a vencer, sino que abrió su boca y dijo, te venceré. Por eso también tenemos que, al haber escuchado la palabra, convertirla nuevamente en palabras y verbalizarlo. Cuando decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dilo, no importa dónde estés, si vas en el medio de transporte, si estás esperando una cita médica, si estás en el trabajo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Escuchar nuestras propias palabras, reafirmándonos en la fe. ¿Qué tal si te dices, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús? Yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y empiezas a reafirmarte con palabras que van a producir en ti el accionar del Espíritu Santo, porque estás activando la palabra que tiene gran poder. Pero no podemos quedarnos callados. Un creyente, un cristiano que se queda callado, es un cristiano que está siendo vencido. Debemos pronunciar la alabanza, abrir nuestros labios para alabar al Padre y usar la palabra que Él nos enseña a través de esa maravillosa escritura para recordar que Él es nuestro galardón, nuestro poderoso guerrero, nuestro Rey de reyes y Señor de señores, que va delante de ti, que va delante de mí, pelea nuestras batallas. ¿Qué tal si recordamos que Él dijo que su favor nos rodearía como un escudo? Quiero ponerles una ilustración que es una realidad. Hasta el día de hoy, los judíos, ¿sabes cómo despierta un judío en Israel y en las diferentes partes del mundo a sus niños desde que son bebés todos los días? Todos los días los papás, el papá pone su mano derecha sobre la cabecita del bebé cuando aún no se ha levantado, cuando aún no se ha despertado, para despertarlo. Y empieza a parafrasear una oración tomada de Deuteronomio 28, que dice más o menos así, poniendo su mano sobre la cabeza del niño, de la bebé, de la niña: que el Señor tenga de ti misericordia y haga resplandecer sobre ti su rostro. Que el Señor te haga cabeza y no cola, primero y no último. Que el Señor bendiga tu salida y bendiga tu entrada en el campo o la ciudad. Que el Señor bendiga el fruto de tus manos, el fruto de tu vientre y todo lo que hagas. Que el Eterno te bendiga y tú prestes a muchos y de ninguno
tomes prestado. Que el Eterno enamore tu corazón y tú le obedezcas y le sigas. En el nombre de Yeshua HaMashiach, yo te bendigo, hijo, yo te bendigo, hija, eres amada. ¿Se imagina usted toda una generación levantada con estas palabras? ¿Puede usted imaginarse todo un país, todo un pueblo, toda una raza que ha sido levantada desde niño, cada día, cada mañana, cada amanecer, con estas afirmaciones? ¿Cómo estás, autoestima? No quiero ni preguntarme cómo levantamos a nuestros niños en la cotidianidad latinoamericana. ¿Cuántas familias levantan a sus niños con un grito? ¿Cuántas familias levantan a sus niños de una mala manera? Yo sé que seguramente tú que nos estás viendo no lo haces, pero corrijamos las palabras, porque la palabra tiene mucho poder y tiene el poder de bendecir o maldecir. La palabra tiene un tremendo poder y tiene el poder de animar o desanimar. Y nosotros mismos estamos escuchando nuestras palabras. Cuando nos levantamos en la mañana y lo primero que hacemos es agradecer, Padre, gracias por un día más de vida. Gracias por la energía que me das, por el ánimo que me das, por la lluvia o el sol, por el fresco o el calor. Gracias. Ya estamos reafirmándonos de una manera diferente. Cuando decimos, yo soy bendecido, yo soy capaz, el Eterno me ha hecho cabeza y no cola, primero y no último. Esas afirmaciones hacen la diferencia. Y por eso el pueblo de Israel es líder en todo, hoy en día. Porque desde niños ellos saben a quién pertenecen, quién es su Padre, quién es su Dios, en quién han decidido creer. Y voy a tomarme el atrevimiento de compartirles un poema de mi autoría que hace algunos años escribí y que tiene que ver con todo esto que hemos estado hablando y que creo que resume muy bien la temática de hoy y espero que sea de bendición para ustedes también. Y se llama Tu voz, precisamente. Y dice así: me interesas tu voz, no las voces del mundo que me llenan de miedo, no las voces que mienten y me dicen no puedo. Me interesas tu voz, esa voz de esperanza que susurra te quiero, no las voces malignas que me dicen me muero, no la voz que condena, no la voz que asesina, no la voz que aniquila los sueños. Me interesas tu voz, esa voz de ternura que consuela mi vida, esa voz que me sana, esa voz que me salva, esa voz de tu Hijo que me da la alegría. No las voces de duda, no la voz que señala, es tu voz de certeza que perdona y rescata. No la voz que abandona, no la voz que rechaza, no las voces que gritan, no las voces de guerra, de ansiedad y tristeza. Es tu voz que apacigua, es tu voz que ilumina, que ha apagado mi paz. Me interesa es tu voz, que diciendo mi nombre, hoy de nuevo me llama. Señor, permíteme escuchar tu voz, tu palabra que calma, que da vida a mi alma y sentido a mi ser. Qué bueno que le pidamos a Papito Dios que queremos escuchar su voz y lo busquemos consciente y deliberadamente, y una vez más nos reanimemos y enfoquemos nuestro oído en la voz de Dios, no en la voz del mundo, no en la voz de tantas personas que quieren influir en nosotros porque realmente no saben, lo pueden estar haciendo con buenas intenciones, pero están equivocados. Busquemos la voz del Padre, busquemos la verdad, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y algo muy importante, termínele diciendo a sus personas, a sus seres queridos, a las personas importantes: eres amado. Necesitamos escuchar, entender que somos amados, que Papito Dios está por nosotros y no en contra de nosotros, que Él nos ama inmensamente y no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para salvarlo. Es la voz que necesitamos escuchar nuevamente, una voz de esperanza, una voz que nos señala, una voz que te invita a dejarte amar. Déjate amar. Que Dios te bendiga. Terminemos orando, dándole gracias a Dios por este momento y pidiéndole que añoramos como el cervatillo sediento en el desierto añora el agua, la voz del Padre, que nos trae vida, que rejuvenece nuestros huesos, que nos trae esperanza, que nos sana, que nos enriquece, que nos trae gozo, que nos trae paz. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, por habernos permitido escuchar tu voz. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, te pedimos que nos vuelvas adictos a escuchar tu voz y que lo pongamos en práctica.
que anhelemos, que deseemos, como el que está sediento en el desierto, escuchar tu voz que calme nuestra sed, de sentirnos amados como solamente tú nos puedes amar, de sentir tu abrazo tierno como solamente tú nos puedes abrazar y de sentirnos valorados como solamente tú nos puedes valorar. Bendigo a cada uno de los oyentes, permíteles escuchar tu voz. Gracias, Señor, por tu voz. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hasta una próxima oportunidad. Bendiciones y recuerda, enfoca tu oído en la única voz que vale la pena escuchar, la voz del Padre que te ama. Chao, chao.